Bueno, vamos a continuar con el tema de cirugía, que es la terapia farmacológica en odontopediatría. ¿Qué debemos pensar? ¿Será igual dar la misma cantidad de antibióticos a un niño como a un adulto? Seguramente que la respuesta nuestra va a ser que no. De modo de introducción en lo que es la farmacología en niños, podemos decir que la prioridad en los niños con respecto a las drogas es tener la seguridad y la efectividad. El profesional odontopediatra actualmente debe conocer la severidad de la infección y el estado general del niño para administrar cualquier tipo de terapia farmacológica, ya que estos medicamentos que están aprobados para poder ser usados en los adultos no siempre tienen el mismo efecto en los niños. Para continuar con esta introducción, decimos que el odontopediatra debe saber ajustar la dosis a la edad y las características fisiopatológicas del niño, como también lo es que debe conocer lo que es la farmacocinética y la farmacodinamia de los medicamentos, que no son ni mucho menos superponibles con los del adulto, pero en lo que es la población pediátrica tienen diferentes connotaciones en función de la edad del paciente y del grado de maduración de sus órganos y sistemas. ¿Qué características debemos tener en cuenta para la utilización de fármacos? La farmacocinética y la farmacodinamia. La farmacocinética se refiere a pasos sucesivos que se producen siempre simultáneamente desde que el fármaco aparece en el plasma. Y acá vamos a referirnos a lo que es la absorción, la distribución, el metabolismo y la eliminación. Y en cuanto a la farmacodinamia, comprende lo que son las reacciones adversas y la dosificación. La farmacocinética podemos decir que es el estudio de la acción de los fármacos en el organismo y que va a ser distinto en los niños que en el adulto. Comenzando por la absorción, depende de la vía de administración. En niños es más rápido que en el adulto y la vía más usada es la vía oral, y en esta vía debemos tener en cuenta el pH intraluminal, la absorción de los fármacos lipofílicos, la motilidad y el vaciamiento gástrico y la velocidad de absorción, que va a ser mucho más rápido si el fármaco está en forma líquida. En cuanto a la distribución, también va a ser distinta en el niño que en los adultos. ¿Por qué? Porque el niño posee mayor cantidad de agua que el adulto y sobre todo esto ocurre más en los lactantes. El niño tiene alrededor de un 80% de agua. Por lo tanto, esto trae como consecuencia que los medicamentos se distribuyen en forma distinta en el niño que en el adulto. En cuanto al metabolismo, es importante conocer el grado de maduración de la función hepática, así como saber que el metabolismo hepático de un fármaco puede pasar por diversas fases enzimáticas. También el metabolismo es menor debido a que todo el sistema enzimático a nivel del hígado esté maduro en los niños, especialmente en los lactantes, lo que hace que los medicamentos funcionen y tengan un mecanismo distinto. En cuanto a la eliminación, la mayor parte de los fármacos se elimina por vía renal. La maduración de la función renal se inicia durante el embarazo y termina durante la primera infancia. Es decir, que durante el proceso de desarrollo se producen cambios significativos en la eliminación renal de los fármacos o de sus metabolitos. Y también en cuanto a la eliminación, es importante conocer y vigilar la función renal, pues la dosis que vamos a emplear puede ser diferente si la función renal está alterada, por no haber alcanzado su máximo grado de maduración. En cuanto a la farmacodinamia, dijimos que era
correspondía a la dosificación y a reacciones adversas. ¿Qué es la farmacodinámica? Es el estudio del modo de acción de un fármaco sobre un organismo vivo. Es decir, es como la respuesta farmacológica observada en relación con la concentración del fármaco en un lugar activo del organismo. Reacciones adversas. En el proceso de crecimiento de un niño, los cambios que conlleva y la inmadurez de diferentes procesos orgánicos hace que los niños sean especialmente susceptibles a los efectos del fármaco. Por ejemplo, vamos a ver que el tratamiento crónico con esteroides o anfetaminas puede alterar el crecimiento, como las tetraciclinas afectan la formación del esmalte dentario y el desarrollo óseo. También como las fluorquinolonas pueden producir efectos indeseados sobre el cartílago de crecimiento y como los opiáceos pueden producir depresión respiratoria. Al elegir un medicamento para un paciente niño, hay ciertas cosas que debemos considerar. Una de ellas es que se encuentre en dosis pediátrica. Escoger aquellas vías que sean más factibles o más fáciles de medicar con un niño. Características del paciente individual, es decir, qué características individualmente tiene cada paciente, por eso debemos considerar la edad, el peso, la masa corporal. Si presenta alguna patología o enfermedad de base que puede interferir con la administración de algún medicamento, o si el paciente está ingiriendo otro medicamento. Para determinar las dosis hay ciertas reglas. Por ejemplo, esta es la dosis de la regla de Young, que es para niños de 1 a 12 años, es decir, mayores de 2 años. ¿Y qué consiste? En dosis máximas por edad en años sobre edad en años más 12. Entonces, si tenemos un paciente, por ejemplo, que tiene 4 años y la dosis máxima para administrar, por ejemplo, una amoxicilina es de 500 miligramos. Entonces sería 500 miligramos por 4. Esto nos daría 2000. Sobre la edad, que era 4 años, más 12 nos daría 16. 2000 dividido 16 nos da 125 miligramos, que eso sería la dosis diaria. Ahora bien, esos 500 miligramos de la dosis máxima corresponden a 10 centímetros cúbicos. Entonces, como tiene 4 años, yo le quiero dar una suspensión oral de amoxicilina. Entonces, lo que tengo que hacer es 125, que fue nuestra dosis diaria de esta fórmula, por 10 dividido la dosis máxima. Va de nuevo, quiero darle en centímetros cúbicos. Dijimos que la dosis máxima es 500 miligramos y corresponde a 10 centímetros cúbicos. Entonces, tengo que la dosis diaria de esta fórmula nos dio 125 miligramos por 10, que son lo que corresponde a la dosis máxima en centímetros cúbicos, sobre 500 nos va a dar 2,5 centímetros cúbicos, que es lo que tenemos que administrar. La regla de Clark es la menos usada, es dosis máxima por peso del niño, pero generalmente se utiliza en libras, así que es la menos usada, y es para niños de 4 meses a 2 años. Y la regla de Fried, que es para niños menores de 2 años, por eso utilizamos este, no utilizamos la de Clark, que es en peso en libras. Entonces, la regla de Fried dice que es edad en meses por dosis del adulto sobre 150 meses. Por ejemplo, si voy a administrar Dilantin a un bebé que tiene 18 meses y la dosis del adulto es 100 miligramos, y esos 100 miligramos corresponden a 5 centímetros cúbicos. Entonces sería 18 meses por 100 miligramos, que es la dosis del adulto, sobre 150. Esto nos va a dar 12 miligramos.
y al transformarlos nos va a dar 0,6 centímetros cúbicos. Ahora vamos a ver el uso de antibióticos en odontopediatría. Al igual que en el adulto, la penicilina es la droga es el antibiótico de primera elección para casi todo tipo de infección. ¿Cuáles son las indicaciones de los antibióticos en niños? Frente a una infección discreta, por ejemplo una pericoronaritis, una infección severa como un osteoflemón, un adenoflemón, un flemón de piso de boca, ante traumatismos como abulsiones, intrusiones, luxaciones, y el uso del antibiótico en todos estos casos permite mejorar el pronóstico de esa pieza dentaria. Y en el caso de patologías más complicadas de caries, por ejemplo un pólipo pulpar, un absceso, pero en el cual el niño tenga las defensas disminuidas o esté inmunodeprimido. Los antibióticos que más se utilizan en niños, ¿cuáles son? La fenoximetilpenicilina, penicilina 5 por vía oral, la amoxicilina y la amoxicilina más ácido clavulánico. Reflexiona, ¿por qué es importante la historia clínica? ¿Por qué? Porque nosotros debemos saber si el paciente es alérgico a algún medicamento. En este caso, es importante conocer si es alérgico a las penicilinas. En pacientes que son hipersensibles a las penicilinas, lo que vamos a administrar es eritromicina cada 6 horas en infecciones que sean leves, la claritromicina que se administra cada 12 horas, la acitromicina y la clandamicina que se administra en infecciones severas y es por administración endovenosa. La eritromicina, vamos a ver en infecciones discretas que son en pacientes niños que son hipersensibles a la penicilina. Tenemos la eritromicina que se usa en suspensión, que viene de 200 y 400 miligramos, que esto corresponde a 5 mililitros, y la dosis para niños va a ser de 200 miligramos. Eso es en cuanto a la suspensión. Y la dosis para niños va a ser de 50 miligramos kilogramos por día en 4 dosis, lo que es cada 6 horas. La claritromicina van a ser comprimidos o suspensión que viene de 250 miligramos. Y la dosis para niños es de 15 a 30 miligramos por kilogramo por día en 2 dosis con un máximo de 500 miligramos por día. Es Claricid, euromicina, la podemos encontrar como forma comercial. Y la acitromicina viene en una suspensión de 200 miligramos que corresponde a 5 mililitros y tenemos el Citromax, Acitron, Trex y demás. Y la dosis del niño va a ser de 10 miligramos por kilogramo por día en una sola dosis. El tratamiento farmacológico en una infección discreta, leve o moderada, y en estos casos podemos utilizar fenoximetilpenicilina potásica, que es el peroral, que la dosis de niños va a ser de 25.000 a 100.000 unidades internacionales kilogramo por día en 4 dosis. La dosis del adulto es de 1 millón a 4 millones unidades internacionales por kilogramo por día en 4 dosis. Y la presentación viene en comprimidos de 400.000 y de 1 millón unidades internacionales. Esto es para infecciones leves o moderadas. La amoxicilina, siempre que recetemos, lo estuvimos viendo recién, siempre que recetemos una amoxicilina hay que colocar 5 mililitros. Esto significa que una cucharada de 5 mililitros
vamos a tener 125 miligramos, 250 o 500 miligramos, según la dosis que indiquemos. Es decir, que si indicamos una amoxicilina de 250 miligramos, sabemos que 250 miligramos corresponden a 5 mililitros. Esto viene, la amoxicilina viene en suspensión de 125, 250 y 500 miligramos, que corresponde, como dijimos, a 5 mililitros. Comprimidos de 250, 500 y 750 miligramos, y vamos a ver que la dosis en niños menores de 2 años es de 20 miligramos kilogramo por día en 3 dosis, que va a ser cada 8 horas durante 7 días. En niños mayores de 2 años va a ser de 40 miligramos, y la dosis del adulto va a ser de 500 a 750 miligramos, también en 3 dosis durante 7 días. Amoxicilina más ácido clavulánico. En niños menores de 2 años, la dosis va a ser de 20 miligramos kilogramo por día en 3 dosis cada 8 horas durante 7 días. En niños mayores de 2 años es igual que la anterior. 40 miligramos por kilogramo por día, también en 3 dosis cada 8 horas durante 7 días. Y la dosis del adulto es 500 miligramos a 750 miligramos. Vamos a ver que hay acciones odontológicas que es necesario dar una profilaxis antibiótica a los niños, principalmente los procedimientos que producen sangrado. Vamos a hacer una acción que no produce sangrado, no es necesario dar esta profilaxis antibiótica. Entonces, por ejemplo, en cirugías y exodoncias, tratamientos periodontales, en endodoncias, cuando colocamos bandas de ortodoncia, cuando hay inyección de anestesia local intraligamentaria, y en operatoria cuando hacemos aislamiento relativo. En cuanto a la profilaxis antibiótica, decimos que la mayoría de las infecciones orofaciales tienen un origen odontogénico. Además, los procedimientos odontológicos que son invasivos dan lugar a una bacteriemia transitoria. Cuando una lesión oral se contamina por una bacteria que es extrínseca, debe administrarse la pauta antibiótica, es decir, la profilaxis indicada, tan pronto como nos sea posible. Y el profesional debe conocer la severidad de la infección y el estado general del niño para considerar qué medidas va a tomar. Acá de nuevo tenemos por qué es tan importante la historia clínica, para conocer el estado general del niño y ver si tenemos que administrarla la profilaxis o no. Acá vamos a ver las pautas de profilaxis antibiótica. En niños no alérgicos a la penicilina, en niños que no son alérgicos, vamos a dar amoxicilina 50 miligramos kilogramo más ácido clavulánico de 6,25 miligramos por kilogramo, máximo 2 gramos, va a ser por vía oral 1 hora antes del tratamiento dental. En niños no alérgicos a la penicilina y con incapacidad de ingerir medicamentos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dar amoxicilina, 50 miligramos por kilogramo de peso, más ácido clavulánico, que es 5 miligramos por kilogramo, que también va a ser un máximo de 2 gramos, que va a ser por vía intravenosa o intramuscular. 30 minutos antes del tratamiento que le vayamos a realizar. En niños que son alérgicos a la penicilina, ¿qué vamos a administrar? Clindamicina 20 miligramos por kilogramo de peso con un máximo de 600 miligramos por vía oral 1 hora antes del tratamiento dental. Y en niños que son alérgicos a la penicilina pero tienen incapacidad para ingerir medicamentos, vamos a dar clindamicina 15 miligramos por kilogramo, igual con un máximo de 600 miligramos, en forma de administración intravenosa o intramuscular 30 minutos antes de la consulta odontológica.
Ahora vamos a ver diferentes procedimientos que se hacen y donde es recomendable que se utilice la técnica de profilaxis antibiótica en los niños. Vamos a ver. Utilización de Clanz para el elemento absoluto con goma dique. Sí, el paciente es de riesgo, es necesario dar la profilaxis antibiótica. Si el paciente es sano, no es necesario. En cuanto hablamos de una anestesia intraligamenosa, en los dos casos, tanto el paciente de riesgo como paciente sano, es indispensable realizar la aplicación de la profilaxis antibiótica. En anestesia troncular, si el paciente es de riesgo, si el paciente es sano no. En extracciones, en ambos casos sí. En procedimientos de reconstrucción de dentina que implique sangrado, colocación cuando tenemos que colocar matrices, uñas y demás. En niños con riesgo sí, en niños sanos no. Cuando colocamos bandas de ortodoncia, si es un paciente de riesgo, vamos a administrar la profilaxis antibiótica, y si es un niño sano, no. En los elementos pulpares, en decisión temporal o en dientes permanentes jóvenes, en ambos casos es aconsejable realizar la profilaxis antibiótica, sobre todo en pacientes sanos. Y cuando realizamos tallados coronarios, que implican sangrado, stripping, colocación de coronas reformadas y demás, si es un paciente de riesgo, lo vamos a administrar, y si es un paciente sano, no es necesario. Vamos a ver ahora, dejamos la parte de antibióticos y vamos a ver lo que es el manejo del dolor. En los niños que son mayores de 2 años, todo lo que contribuya a que maneje el estrés o que se disminuya el estrés es coadyuvante al manejo farmacológico del dolor. Se debe conocer, es decir, los niños pequeños, los infantes, ante inyecciones intramusculares tienen miedo. Entonces hay que tratar de no administrarlas. ¿Por qué? Porque el mayor fenómeno de estrés se produce al aplicar una inyección intramuscular. Entonces se produce más dolor físico y emocional, volviendo a esta experiencia negativa y desastrosa, y por eso es aconsejable usar la vía oral, ya sean comprimidos o suspensiones. Esto es como decir analgésica. Producimos dolor para quitar otro dolor. El manejo del dolor en los niños muchas veces es inadecuado. No hay evidencia que apoye la idea de que el dolor en los niños es menos intenso que en el adulto. Lo que existe es un pobre desarrollo del sistema nervioso. Eso es lo que podemos decir, pero no es que el dolor en los niños sea menos intenso que en los adultos. Analgésicos de acción periférica. Tenemos el acetaminofén, que es el paracetamol, el ácido acetilsalicílico, que es la aspirina, el ácido fenilpropiónico, que es el ibuprofeno, y el naproxeno. El acetaminofén es el analgésico pediátrico más utilizado. Es analgésico y antipirético. Su efecto analgésico es de los más débiles, solo es para dolores leves a moderados. Tiene menores complicaciones que la aspirina y su desventaja es que es el efecto antiinflamatorio. Dosis. La dosis oral va a ser de 20 miligramos por kilogramo y la dosis de mantenimiento también oral de 10 a 15 miligramos por kilogramo de peso cada 6 horas. Y la dosis máxima va a ser de 90 miligramos kilogramo cada 6 horas. En cuanto a la aspirina, el ácido acetilsalicílico es eficaz contra el dolor antiinflamatorio, analgésico, antipirético y antiinflamatorio, y los efectos adversos que tiene, que todos conocemos, es anticoagulante,
tiene efectos digestivos como que puede producir gastritis o náuseas, virales y también puede producir broncoespasmos. La dosis es de 10 a 15 miligramos, kilos por kilogramo, oral cada 4 horas. El ácido fenilpropiónico inhibe la síntesis periférica de las prostaglandinas, lo conocemos como ibuprofeno o naproxeno, y tiene también efectos adversos, como la gastritis, náuseas y vómitos y problemas hemorrágicos. La dosis del ibuprofeno por vía oral es en jarabe de 100 miligramos y será 4 a 10 miligramos por kilogramo cada 6 a 8 horas, con un máximo de 40 miligramos por kilogramo de peso. Y dosis del naproxeno por vía oral es de 5 a 7 miligramos por kilogramo de peso cada 8 horas o 12 horas, es decir, de 8 a 12 horas. Ahora bien, pasamos a los antivirales, donde vamos a administrar una gingivoestomatitis artérica primaria y inmunodepresión. Aciclovir tópico, viene una crema dérmica del 5%, la dosis es 5 veces al día por 5 a 10 días. Acuérdense que esto es cíclico. El aciclovir oral, este es el tópico. El oral viene en comprimidos de 200 miligramos y en suspensión de 200 miligramos que corresponden a 5 mililitros. Entonces, para niños mayores de 2 años vamos a dar 200 miligramos cada 4 horas, a excepción de la noche, por 5 días. En niños menores de 2 años la dosis va a ser de 100 miligramos también, cada 4 horas, en la noche no, durante 5 días. La presentación comercial que viene es Sobilax, Eulovir y Aciclovir, entre otros. Antimicóticos. En pacientes inmunocomprometidos o que están bajo tratamiento con antibióticos por tiempo prolongado, y el problema es que la micosis se puede ir al día digestivo y eso es lo que va a estar de gravedad. Por eso tenemos que usarlo. Tenemos nistatina, que viene en comprimidos de 500.000 unidades internacionales, en suspensión de 100.000 unidades internacionales por mililitro, y la dosis va a ser en niños menores de 2 años de 400.000 a 800.000 unidades internacionales por día en 3 o 4 dosis. Mayores de 2 años va a ser de 1 millón a 2 millones unidades internacionales por día, también repartidas en 3 o 4 dosis, que serían cada 8 o cada 6 horas. También viene el ungüento, que viene en 100.000 unidades internacionales por gramo, y esto se aplica 3 o 4 veces al día. Dijimos que la suspensión es de 100.000 unidades internacionales por mililitro. Miconazol, viene una presentación de 20 miligramos que corresponde a una cucharada de 5 mililitros. La dosis del lactante va a ser de 1/4 de cuchara 4 veces al día. La dosis de niños y adultos media cuchara 4 veces al día. No hay que deglutir el gel inmediatamente para que pueda ejercer su acción tópica a nivel de la cavidad bucal y luego deglutir a nivel gastrointestinal. Tratamiento se continúa una semana después de desaparecidos los síntomas y la presentación comercial es Dactarin gel oral y viene con una cuchara que la dosis que corresponde es a 5 mililitros. Bueno, acá tenemos la bibliografía y lo más importante es, para culminar el tema de lo que es cirugía, que es una parte traumática para los niños, y lo de la farmacología en odontopediatría, decimos que nunca los odontopediatras tienen que olvidar que para un procedimiento que tengamos que realizar, sea de menor y de rutina, para el pequeño que estamos atendiendo, significa una gran intervención. ¿Listo?